Bueno, gracias a Rodolfo, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Educación por esta oportunidad. Yo me siento muy sensibilizada ante el oficio de maestro porque soy hija de una maestra que me enseñó a leer, que es mi mamá me enseñó a leer, fue una maestra extraordinaria y me enseñó a leer con el estilo de Simón Rodríguez, me enseñó a leer para que fuera preguntona, no para que me quedara callada ante el libro. Creo que eso es una de las características transversales de la colección Bicentenario, que es tan exitosa, y yo la he defendido desde sus inicios, que cuando en los programas de la librería mediática van invitados de todas las edades, pero he notado que cuando van niños, desde que la colección Bicentenario existe, muchos niños llevan un libro de la colección Bicentenario porque les gusta y lo quieren recomendar. Jamás, en más de 12 años en la radio y 10 años en la televisión, he recibido ningún niño que lleve un libro de texto que no haya sido de la colección Bicentenaria para recomendar. Así que todas estas editoriales que han tenido esa perversión de las listas escolares obligadas o sugeridas con regalos, etcétera, pues se quedan de una pieza ante la colección Bicentenaria. Por eso los ataques, por eso la crítica. Yo siempre he defendido la colección Bicentenario porque he investigado antes de entrevistar a algunos de sus autores y me he dado cuenta que ha sido un trabajo de investigación de muchos años. Incluso había sido propuesta desde mucho antes de que llegara la Revolución Bolivariana, propuesta siempre rechazada, siempre dejada para después. De manera que la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro han hecho posible que los sueños de muchos, que a veces, bueno, que muchos de los que se fueron antes de ver esto hecho realidad, se hicieran posibles. La colección Bicentenario tiene otro efecto generoso, otro contenido generoso, y es que cualquier maestro, cualquier niño de cualquier parte del mundo puede acceder a la colección Bicentenario gratuitamente porque está disponible en internet, y eso es algo que nosotros tenemos que valorar también. Muchas personas, sobre todo en los inicios, que como siempre nosotros somos, como venezolanos, somos tan impulsivos que queremos hacer las cosas para allá, y muchos libros tenían errores y siguen teniendo, como me decía la profesora América Bracho, ¿cuál libro no tiene una errata? Pero yo creo que nosotros todos, como estamos en democracia participativa y protagónica, podemos convertirnos en revisores permanentes de cada una de las ediciones, y que si algún niño, algún padre, algún maestro consigue alguna errata, que eso sea motivo de discusión en clase, que eso sea motivo de aprendizaje en clase, que eso sirva para explicar que no es porque es la colección Bicentenario, sino porque a veces hay algo que yo nunca entendí de dónde salió eso, el duende de la imprenta. A veces el libro uno lo tiene listo y cuando lo vuelve a revisar le sale un error que uno no recuerda que tenía. Y son muchos libros, son muchas páginas, en porcentaje tiene muy pocos errores. Es decir, que la colección Bicentenario es un logro bolivariano y que sus errores también pueden convertirse, y eso lo dijimos durante la Feria del Libro cuando tuvimos el encuentro con educación inicial y educación básica con la profesora Gisela Toro de Lara, pueden convertirse también en una oportunidad pedagógica si en ellos conseguimos algún error y en una búsqueda de siempre mejorar. Los libros de la colección Bicentenario no son puertos de llegada, son puertos de partida hacia otros libros, hacia otros contenidos, hacia otras instancias. Son, como decía la profesora, acompañamiento y herramienta de trabajo para los maestros. De manera de que todos esos argumentos, sí, del texto único, que el texto impuesto, no. Es más, yo pienso que estos textos deberían usarlos todos los centros escolares, no solamente los públicos y los subsidiados por el Estado venezolano, los privados subsidiados por el Estado venezolano. Estos textos deberían usarse en todo el sistema escolar con carácter obligatorio y que otros textos, si se quisiera, fueran complementarios. Eso es una propuesta que yo he hecho desde que la colección Bicentenario salió al público. A mí me une también a la colección Bicentenario algo importante. Me decía Rodolfo que explicara qué era el método 1000.
Ahí tienen en pantalla el libro que nos publicó PDVSA La Estancia, que es una crónica de la librería mediática entre 2002 y 2012, algo así, algunos años de la librería mediática, que es una crónica de entrevistas. Por cierto, ahí está transcrita la entrevista que le hicimos a Eduardo Galeano. Pero este otro libro que nos publicó El Perro y la Rana el año pasado, que ganó el Premio Municipal de Periodismo en investigación, que se llama Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Allí describimos cómo fueron los orígenes de la librería mediática, que no fue un capricho de ir a hablar de libros en los medios, fue una inquietud que se fue desarrollando a partir de la observación de los niños en los años 90, que estaban ya empezando a ser expuestos a toda una realidad tecnológica, ya empezaba a surgir Internet. Y a mí se me ocurrió hacer una investigación con un grupo de niños y sus padres para ver cuál era la reacción de ellos, libros y medios, cuál era la influencia entre libros y medios, entre medios y libros. Esa investigación, que tenía como objetivo durar una semana, se prolongó por 2 años porque ninguno quería dejar de ser objeto de investigación. ¿Qué hacíamos? Leíamos, buscábamos las cosas que estaban en los libros fuera de los libros, es decir, en el cine, en el teatro, en los conciertos, en la vida cotidiana. Yo recuerdo una vez que le leí el cuento de Medio Pollito a los niñitos y estábamos enfrente de una casa que tenía una veleta. Medio Pollito termina calcinado y convertido en una veleta en castigo a que había sido tan maluco. Y cuando yo termino de leer el libro, ellos eran niños en esa época que aún no sabían leer, yo les digo, bueno, y entonces Medio Pollito se convirtió en una veleta que está en esa casa enfrente de donde estamos leyendo. Y ellos no podían entender cómo una cosa que estaba en un libro estaba afuera. Y ahí, a partir de ahí me empecé a dar cuenta de que si relacionábamos todo lo que existe en el mundo con los libros, porque todo está en los libros, y todo lo que está en los libros con el mundo, hacíamos un nexo muy fuerte y creé un método que se llama Medios de Comunicación y Lectura, o método MIL, que es la base de los programas de la librería mediática, en donde, como ustedes pueden haber visto, los que han seguido el programa, todo lo relacionamos con todo. Vamos creando una red de relaciones de todo con todo. Esos libros los traje allí a colación porque están disponibles en la libreriamediática.com para quien quiera leerlos, porque en papel prácticamente ya no hay existencia de esos libros, pero en la libreriamediática.com pueden descargarlos y revisarlos. Y en Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión hay muchas actividades propuestas para hacer con niños y jóvenes, sobre todo para abonar a la aplicación de algo que hemos dejado de lado siempre por lo urgente, y es la aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, que dispone desde hace muchos años que deben crearse unidades de investigación para la aplicación y la enseñanza del análisis crítico de medios en todo el sistema educativo, desde educación inicial hasta la universidad. Eso lo hemos dejado de lado. Estamos permanentemente siendo bombardeados por la ideología de la gran industria de Estados Unidos y de todos los imperios, y no hemos sido capaces de otorgar a los niños formalmente, como lo dispone la ley, de herramientas para que se defiendan, porque de nada nos vale prohibirles que vean una película de Disney o que se sienten en la televisión y vean un programa no adecuado. Ellos lo van a lograr hacer a como dé lugar, pero sí podemos darles herramientas para que ellos puedan defenderse de esos contenidos y aprendan también a leer los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen complejidades tan grandes como este medio de comunicación que es el libro, que es la decodificación de la lectura tradicional. De modo que yo tengo ya quizás 2 años en foros permanentes haciendo esta campaña, que está asomada tímidamente en algunos libros de la colección Bicentenario, pero yo creo que debería hacerse un libro especial de la colección Bicentenario para que todos lo usaran, o aunque fuera uno para primaria, uno para secundaria y uno para universidad, con los rudimentos básicos del análisis crítico de medios, porque las maestras no son periodistas, los maestros no son periodistas, no están especializados en el análisis de la comunicación, y creo que es importante que se genere desde la investigación un texto escolar gratuito y de gran difusión para que estas unidades por lo menos tengan los rudimentos básicos para afrontar este tipo de acciones. La Ley Orgánica de Educación lo ordena, lo dispone, no es algo optativo, es algo que debemos cumplir y todos somos corresponsables de ello. En las casas también somos corresponsables, todos somos corresponsables de esta aplicación de esta ley,
porque estamos en democracia participativa y protagónica. La profesora trajo para homenajear a Galeano el mismo libro que traje yo, porque Galeano nos relaciona a todos así, amorosamente. Yo escribí un artículo para Letras de Ciudad Caracas, el suplemento del Dominical Literario de Ciudad Caracas de este domingo, que empieza con un epígrafe de Galeano, y yo quiero comentarlo por lo siguiente. Además, que tiene usted hoy el honor de inaugurar la cátedra de estudio de Galeano que ordenó el presidente Maduro, así que aprobado. ¿Ah? Yo les voy a decir por qué elijo esto también para leerlo acá. En el libro de los abrazos hay muchas reflexiones en torno a muchos temas, y esta semana a nosotros nos pasó algo muy bonito dentro de la tristeza que teníamos porque Galeano se había ido. Galeano se fue el lunes. En la mañana amaneció, empezó a ver en las redes sociales y digo, ya mataron a Galeano en las redes sociales, pero veo que lo saca Telesur, que lo saca el Canal 8, y digo, no, entonces es verdad, ¿no? Yo aprendí a leer en los medios, sé que muchas personas hacen eso por maldad y empiezan a regar la noticia de que alguien se muere solo por maldad, pero si sale en Telesur, si sale en Venezolana de Televisión, yo creo que sí, que es verdad. Aunque también tenemos siempre que corroborar con muchos medios. Yo estaba arreglándome para salir y no quería salir del baño porque no quería decirle a mi esposo, que es uruguayo-venezolano, que Galeano había fallecido. Él había trabajado con Galeano en la Universidad de la República, en Uruguay. Y gracias a que se conocían, yo pude entrevistar a Galeano varias veces. Incluso en su última visita a Venezuela, yo fui la presentadora de Los Hijos de los Días en el Teresa Carreño. Pero de repente oigo que alguien lo llama y le da la noticia. Y digo, bueno, ya no me puedo quedar encerrada en el baño toda la mañana, voy a tener que salir. Cuando yo salgo, él estaba en la computadora así. Yo le digo, ay, Isidoro, ¿quién te dijo que se había muerto Galeano? Y se quedó, no decía nada, estaba así. En eso me llaman de Telesur y me dicen que querían entrevistar a Isidoro, que me querían entrevistar a mí, y que si podía dar una entrevista por teléfono. Yo le digo, bueno, yo sí, pero Isidoro más tarde, porque ahora no puede hablar. Yo estaba muy conmovida y cuando Lucia Eugenia Córdoba me entrevista, empezamos a hablar de Galeano y yo le digo que Isidoro está devastado, que está muy triste. Después me llaman del Canal 8, me llaman de otros medios y seguimos hablando. Entonces, yo pensaba, bueno, a Galeano lo quisimos mucho, le demostramos que lo queríamos, él nos lo demostró a nosotros, pero Isidoro seguía impávido, estuvo casi una hora sin hablar. Pasó el día, cada uno se fue a su oficina, seguimos pensando en Galeano, seguimos tristes, y en la noche, como a las 11 de la noche, me entra una llamada de la almiranta Menéndez. Me dice, ¿sabes que el presidente y nosotros oímos cuando tú esta mañana hablabas para Telesur? Fíjense qué bello nuestro presidente Maduro y qué sensibles son todos los del gobierno bolivariano. Él quiere que Isidoro se quede tranquilo y quiere que ustedes vayan con el vicepresidente Jorge Arreaza a dar el pésame a la viuda de Galeano. Bueno, a las 11 de la noche, había que salir al otro día. Yo no estoy acostumbrada a ir a Montevideo, primero que no estamos acostumbrados a ir en comitivas, siempre vamos por nuestra cuenta. Y me parecía tan extraño ir a Montevideo un día y regresar al otro día. Pero Isidoro me dijo, sí, yo quiero ir a abrazar a Elena. Fueron en la comitiva el vicepresidente Jorge Arreaza, la hija del presidente Chávez, Rosa Virginia, su esposa, el ministro Reinaldo Uturriza, el presidente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, que hizo un trabajo hermosísimo cuando fue agregado cultural allá en Uruguay y por tanto tenía una gran relación con Galeano. Y quiero que sepan que la única comitiva, como comitiva de un país que estuvo presente para dar pésame formal a la familia, fue la de Venezuela. De hecho, en la urna de Galeano tenía una bandera de Uruguay encima y debajo había dos banderitas muy pequeñas con unas florecitas, la bandera de Venezuela y la bandera de Uruguay, junticas debajo de la urna de Galeano. A él le rindieron honores de ministro en el Palacio Legislativo, en una ceremonia sumamente sencilla a la que asistieron Daniel Biglietti, que era su amigo del alma. Ellos eran de la Fundación Mario Benedetti, los dos son de la Fundación Mario Benedetti, Daniel Biglietti lo es,
el presidente Tabaré Vázquez, estaba el Pepe Mujica, llegó Joan Manuel Serrat, llegaron cancilleres, ministros de otros países, pero la única comitiva fue la de Venezuela. Y no se crean que nosotros fuimos y estuvimos allí con ellos y fuimos testigos de la sencillez con la cual se manejan todas las cosas dentro del gobierno bolivariano. En otras épocas, en ese avión seguramente iban a venir grandes botellas de champaña, grandes festejos, etcétera. Todo es muy sencillo, todo es muy decoroso y muy sencillo. Y estando allá, el ministro de Educación logró convenios generosos y beneficiosos para Venezuela. Es decir, estando allá, empezaron a trabajar. El vicepresidente se reunió con el vicepresidente del Uruguay, se reunieron con el Pepe Mujica, se reunieron eso fue también para cerrar esas 24 horas de grandes emociones. Estuvimos como comitiva en una reunión internacional de sindicatos de trabajadores de la construcción, donde había representantes de todo el mundo. Y esos representantes obreros de la construcción de todo el mundo expresaron su solidaridad a Venezuela de forma pública. Invitaron al estrado al vicepresidente Arreaza, y él habló de todo lo que estamos sufriendo ahora. Y ellos le dieron una placa de reconocimiento, y él fue tan generoso que nos hizo levantar a cada uno. ¿Nosotros qué somos? Nosotros, Isidoro y yo, no somos nada, no somos funcionarios, no somos personas importantes, somos unos ciudadanos nada más. Y él nos hizo levantar como si fuéramos parte de la comitiva formal para que nos aplaudieran y recibiéramos ese abrazo también de esa gente. Y yo pensaba, sobre todo en estas dos personas lamentables que están viajando por el mundo, pagadas por supuesto por el Premio Nobel de la Guerra para que hablen peste de Venezuela, y decía, y estos obreros apoyándonos, y esta gente apoyándonos, y este vicepresidente hablando tan bonito y diciendo verdades, y me sentí orgullosa de ser venezolana. Así que la colección Bicentenario es solamente eso, la expresión de nuestros gobernantes sensibles, que han sido la creación de un pueblo que los necesitaba. A veces la gente dice que no, que Maduro no es Chávez. No, Maduro no es Chávez, yo no soy Chávez, nadie es Chávez, y Chávez tampoco era Maduro. Todos formamos al Chávez que llegó a ser Chávez. Chávez no era él cuando era niño, ni cuando era adolescente, ni cuando empezó a tener esas inquietudes, ni cuando llegó a ser presidente. Chávez fue lo que nosotros pedimos y necesitábamos que fuera. Y el presidente Maduro también necesita de nosotros. Eso de todos juntos somos Chávez, es verdad. Y todos juntos somos lo que nosotros queramos que sea Venezuela. Así que el presidente Maduro no es Chávez y nosotros tampoco. Chávez, como Chávez hay uno cada 100 años, como decía Neruda, como Bolívar. Pero el presidente Maduro cada vez ha ido mejorando más. Cada vez ha ido haciendo más por Venezuela. En estos días, el día que se murió Galeano lo dijo, creo. Dijo, no me dejen solo, acompáñenme. Entonces, si nosotros, cada uno de estos libros lo usamos como una herramienta de liberación, si somos excelentes maestros, excelentes investigadores, estamos acompañando la gestión del presidente Maduro. Dejar de pedir tanto y de quejarse tanto y empezar a dar es lo que nos hace falta. Todo esto para este texto en el que Galeano expresa algo que nos debe quedar a nosotros en el alma, se llama llorar. Fue en la selva, en la Amazonia ecuatoriana. Los indios Shuar estaban llorando a una abuela moribunda. Lloraban sentados a la orilla de su agonía. Un testigo venido de otros mundos preguntó, ¿por qué lloran delante de ella si todavía está viva? Y contestaron los que lloraban, para que sepa que la queremos mucho. Y esto quiere decir que nosotros no debemos esperar que alguien se muera para expresarle que lo amamos. El presidente Chávez recibió siempre nuestro amor, ahora lo recibe porque sigue entre nosotros. Vamos a expresar también nuestro amor a todos los que están cerca de nosotros ahora, que ellos saben que están. A veces dicen que la labor del maestro es solitaria, que nada más lo oye su auditorio, que para qué, que total, que son 30 muchachitos ahí, para qué esmerarse tanto. Y Galeano también nos dice otra cosa importante para que cada uno sepa que cada auditorio es importante.
La dignidad del arte. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Bueno, eso sería ya, porque aquí sí saben leer, porque somos territorio libre de analfabetismo. Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años en un teatro de Asís, en Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomima y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y la boletera. Y sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida, y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. Así tenemos que entregarnos cuando estamos en cada aula de clase, cuando estamos en cada equipo de investigación, cuando hacemos las mesas para que no sean documentos muertos los que queden allí, para que sean documentos vivos los que sigan generando contenidos para nuevas ediciones de la colección Bicentenario. Galeano decía de Simón Rodríguez que era su maestro. De hecho, la Orden Simón Rodríguez, que la recibió la última vez que vino a Venezuela, el 10 de septiembre de 2013, fue creada para darla por primera vez a Galeano. Simón Rodríguez decía: enseñan a los niños a hacer preguntones para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. Simón Rodríguez es a veces difícil de entender cuando leemos, inventamos o erramos, ¿no? Él tenía una forma muy rara de escribir. Y yo no lo entendía, ¿no? Yo entendía las frases de Simón Rodríguez, pero no entendía su concepto. Hace 2 años, en el Día del Libro, en 2013, la gente de Fundarte nos dio una placa de reconocimiento por un motivo muy bonito, que era algo así como rescatar la ternura en la promoción de la lectura, y nos pareció tan bello. Y también se la dieron esa placa a Juan Antonio Calzadilla Arreaza, que es el autor de esta pequeña antología pedagógica que describe de una manera muy accesible el pensamiento de Simón Rodríguez. Quienes conocen a Juan Antonio Calzadilla Arreaza, quienes lo han visto, saben que él es igualito a Simón Rodríguez, es ver a Simón Rodríguez. Yo también conozco otro maestro que se llama Rod Medina, y yo le digo que él también es como Simón Rodríguez. Y él dice, y ahí quiero relacionarlo con el tema de hoy, que no hay que escolarizar la promoción de la lectura, hay que lecturizar la escuela. Es decir, hay que eliminar esa práctica nefasta de mandar a leer. A ti cuando te mandan inmediatamente dices que no y te sacudes y no. Todos los que nos formamos como lectores, llamamos los libros, hemos sido libres en la lectura. Yo aprendí a leer muy niñita, de 2 años y medio, no entendía, leía pero no sabía decodificar, y como era tímida tampoco preguntaba. Entonces me la pasaba investigando y leyendo cosas que a veces no entendía, y a veces tenía grandes sufrimientos porque no entendía. Yo, por ejemplo, leí El Principito a los 6 años, y a veces hasta lloraba, porque decía, pero ¿dónde está su mamá? ¿Dónde vive él? ¿Cómo no se cae ese planeta? ¿Será que vive adentro? No entendía. Entonces yo entiendo que ahora los niños empiezan a leer un poco más tarde porque ya hacen una lectura comprensiva, ya no son analfabetas funcionales, porque yo no era analfabeta, pero era analfabeta funcional porque no entendía. Yo entiendo eso. Pero creo que es importante erradicar de nuestras prácticas el mandar a leer. Yo descubrí, por ejemplo, a 100 años de soledad a Gabriel García Márquez a los 14 años, con una profesora en 3er año de bachillerato, que, por cierto, ayer se cumplió 1 año de su partida. Y ella, me acuerdo lo que nos dijo, como si lo estuviera viviendo ahora: miren, aquí está un libro. Yo les recomiendo que cuando salgan de aquí vayan a buscarlo inmediatamente, porque aquí van a descubrir algo que ustedes no han visto en ningún otro libro. Una forma de leer increíble. No pueden cuestionar nada de lo que esté aquí. Todo lo que esté aquí es posible, sucede. Es que ustedes van a descubrir cosas que ustedes no saben que existen. Además, aquí hay algunas cosas que de repente no son para la edad de ustedes, pero como yo se les estoy diciendo, ustedes cuando lo descubren leyendo este libro no los pueden regañar. Bueno,
La clase terminó y por supuesto todos salimos corriendo a las librerías a comprar a García Márquez. Y a los 14 años yo entendía a García Márquez. Misión Leer y Escribir, que dependen de la gobernación de Guárico, que están relacionados con la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros y con el sistema de orquesta, y que es una idea que nació de la esposa de Rodríguez Chacín, Carola Martínez. Hay una gente en Guárico que está permanentemente defendiendo la lectura y creando un plan de lectura especial para la gente de Guárico y que quieren compartirlo con todos. Quieren compartir esa experiencia con todos. A mí me gustaría, y lo dejo también como propuesta, que a ellos los invitaran a compartir todas esas vivencias de 2 años de la misión Leer y Escribir con todos los docentes de Venezuela. Es un programa que nació de una inquietud de una lectora, que es Carola Martínez de Rodríguez Chacín. Y ella empezó a investigar y empezó a darse cuenta de que eso de primera dama que vas a dar jugueticos, y cuando ibas al juguetico veías en la pared del ranchito el juguetico que les dieron el año pasado colgado en la pared para que no se dañara. Y el muchachito con el pelo todo quemadito, rojito porque estaba desnutrido y la panzota. Entonces ella dijo, no, estos regalitos de muñequitas y cosas no, nosotros tenemos que usar el presupuesto de la gobernación para algo importante. Entonces empezaron a investigar, y a mí me llamó ella una vez y me dijo, bueno, ¿cómo hiciste tú? Yo le conté todo lo que yo había hecho, le decía, pero tú tienes que inventar tu propia forma, y empezaron a hacer un programa de radio que se llama Leer y Escribir es divertido, y empezaron a recibir apoyos de gente que se sentía feliz porque ellos estaban descubriendo y creando, inventamos erramos, volvemos entonces a esa raíz de Simón Rodríguez, y se les unió Wolmer Uzcategui, el director de la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos, que para que ustedes sepan, esa biblioteca es tan exitosa que en el mismo tiempo del año pasado, en los 6 meses de estudio, en los que la Biblioteca Nacional recibió 21.000 visitas, ellos recibieron 91.000. Algo están haciendo allá, ¿no? La Biblioteca Nacional tiene unos 1.000 empleados y ellos tienen como 36. Algo están haciendo en Guárico. Y Simón Rodríguez decía, y lo decía Galeano, que nosotros somos muy copianderos. Bueno, vamos a copiarnos lo bueno, pues. Si están haciendo en Guárico algo bueno, vamos a copiarlo y lo vamos adaptando a cada una de las realidades. El plan de lectura que se ha ido generando en estos últimos años, que ya saben todos, porque son educadores, que el plan revolucionario de lectura no funcionó como se pensaba. Fue un buen intento. Se hizo una biblioteca básica para los consejos comunales. Funciona en los cuarteles, porque a los soldados les encanta que les digan, pónganse por aquí, pónganse por allá, esto es lo que vamos a leer, a las 3 de la tarde me tienen el informe listo. Esa es su disciplina y su vida. Para ellos es normal. Pero a la gente no le gustaba que dijeran, bueno, hoy se va a leer este, y mañana aquel. No, pero yo traje este tan bonito que tenía en mi casa. No, ese no. Entonces, ese plan revolucionario de lectura, que está bien, la Biblioteca Básica de los Consejos Comunales es una biblioteca extraordinaria que hay que retomar, reimprimir y redifundir, está muy bien, la podemos tener como herramienta, ya está hecha, pero había que hacer otra forma. Entonces, Gustavo Pereira advirtió cuando empezó a ver el plan revolucionario de lectura que lo impuesto no iba a funcionar como plan de lectura y que había que ser como camaleónico, había que adaptarse a cada, es difícil, tienes que adaptarte a cada aula, a cada comunidad. Azalia Venegas lo decía, lo comentaba yo en otro foro también con el Ministerio de Educación, y de alguna manera lo comentó la profesora. Yo le preguntaba a Azalia Venegas, la periodista esposa de Arle Herrera, profesora, ¿quién es mejor comunicador? El que habla siempre como académico, propiamente, de lo que tiene que hablar, o el que tiene varios registros de lenguaje. Me dijo, mira, el mejor comunicador como Chávez. Chávez, si estaba al lado de un embajador, estaba... ¿Cuál embajador? Si estaba al lado de uno, era pana de uno. Y así se iba adaptando, sin bajar el nivel. Importante. Entonces, hay que tener la conciencia, y vuelvo a referir a Galeano, de que tenemos una herramienta importante que tenemos que educar, que es nuestra voz. Ustedes deben haber visto miles de videos que hay en la televisión de Galeano, con salas llenas de gente, oyéndolo 2 y 3 horas, así como con Chávez, ¿no? Y él leyendo sus libros, eso era todo, y no había efectos especiales, luces, música, era la voz de Galeano regodeándose en la palabra bien escrita.
Entonces, quienes se dedican a la docencia y a la promoción de la lectura, es importante que eduquen su voz, porque la voz se educa, se trabaja. Uno de los ejercicios que nosotros tenemos allí propuestos en cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, y porque yo lo he observado y es hermosísimo, la primera vez que una persona oye su voz grabada, es un gran descubrimiento. Ah, pero ese no soy, siempre dice, no, pues ese no soy yo. Bueno, así es como te oyen los demás. Y con los niños siempre es muy hermoso porque ellos empiezan a saber que esa voz puede ser trabajada y mejorada y que esa voz puede ser una herramienta hermosa de construcción. Entonces, la lectura en voz alta también es algo que está en el ideario de Simón Rodríguez. La lectura en voz alta se aprende, eso no es algo que es natural en nosotros, eso se aprende. Entonces, de nada vale que nosotros estimulemos la lectura en los niños si en la casa no hay continuidad. Así que siempre tiene que haber una relación también con la familia, de vez en cuando reunirnos como se hace con los padres para evaluar qué es lo que está pasando y si en la casa no hay suficiente estimulación, pues tratar de estimular también la lectura en la familia y tratar, y por eso tocaba el tema de la biblioteca y de esas grandes visitas que están teniendo en San Juan de los Morros, tratar de que la gente se apropie también de los espacios de biblioteca. La Biblioteca Nacional estoy viendo que en los últimos tiempos están haciendo un esfuerzo de remozar los espacios, de dotar mejor las bibliotecas, porque está muy bien, los libros de papel están allí, los libros están en internet disponibles, pero nosotros no podemos dejar el conocimiento universal a merced de un clic, a merced de un archivo que cuando se contamina se acabó ese archivo, a merced de una página web que si la quitan nos quedamos sin los libros. Nosotros tenemos que seguir manteniendo y defendiendo el libro de papel y las bibliotecas como ese depósito vivo de los libros de papel y que también van digitalizando los contenidos para divulgarlos, etcétera. Entonces, dentro de las actividades del análisis crítico de medios, y con esto vuelvo al principio, el visitar las bibliotecas también es importante. Los niños se han acostumbrado a simplemente cortar y pegar de unas páginas. Cuando tú les explicas que esas páginas son fácilmente, que se pueden corromper fácilmente, que cualquiera puede entrar y modificar el contenido, mientras que cuando tú tienes un libro en la mano, sabes cuál es la editorial, cuántos ejemplares se hicieron, cuál fue la distribución, cuál es la seriedad del autor, es otro tipo de documento. Entonces, eso hay que decírselo a los chamos dentro del análisis crítico de medios. Internet está muy bien porque incluso ha sido una buena herramienta para promover la lectura y para la divulgación de los libros. La colección Bicentenario tiene un buen complemento en los libros digitales que la contienen, pero no debe ser lo principal el libro digital, sino accesorio. Sobre todo por eso de que no podemos estar a merced de una plataforma tan delicada como la plataforma digital, solo a merced de ellos. No podemos tener el conocimiento universal solo a merced de ellos. Y no podemos negarnos a tener una geografía de libros. ¿A usted no le parece rico cuando uno llega a la casa, fíjense todos los libros que están en las casas? Se han distribuido más de 100 millones de libros de literatura y más de 100 millones de textos escolares. Tenemos la biblioteca familiar, ¿recuerdan? La cajita aquella en 2003 que tenía 25 títulos de la literatura universal. Que por cierto una vez en un programa de Globovisión había dos señoras que decían, ¡ay, qué libros tan feos en papel periódico! Claro que ellas solamente leían la revista Hola y esas cosas, pero bueno. Tenemos esos 25 libros ya en las bibliotecas de prácticamente todas las casas. Después tenemos como 40 títulos de la biblioteca básica temática que se hacían hasta 500.000 de cada uno de esos libros, gratuitos. Después tenemos El Quijote, que se repartieron 1 millón de ejemplares del Quijote. Los Miserables, Cartas de amor entre Bolívar y Manuela. La biblioteca básica que refería Rodolfo al principio, que son libros que valen, creo que ahorita están costando 10 bolívares o 15, pero son libros subsidiados que contienen toda la biblioteca básica de autores venezolanos en poesía, en dramaturgia, en narrativa. Todo eso es accesible para cualquier hogar. Después tenemos estos textos que no son para llegar a ellos, repito, son para de ellos salir a otros textos. Entonces, sentirse felices por la cercanía del libro de papel en las casas, estar acostumbrados a una geografía de libros, es también sentirse lectores, y eso tiene que estar en la casa.
Y cuando no está en la casa, tratar de sustituirlo con una visita regular a una librería o a una biblioteca pública todas las semanas. Hay gente que todavía eso nos falta, porque hay gente que solamente se consigue con el libro cuando son las ferias del libro. Entonces, no, el año que viene nos volvemos a ver. No, las ferias del libro están siempre en las bibliotecas públicas y en las librerías. Eso tenemos que trabajarlo porque todavía nos falta, pero hemos logrado mucho, hemos avanzado mucho y creo que todos los ciudadanos de Venezuela que sabemos el trabajo de años, de casi 2 décadas que acompaña la creación de esta colección Bicentenario, tenemos que convertirnos en sus más fervientes defensores, con argumentos, para demostrar que esto es mucho mejor que lo que nos viene de otros países, que tenemos que relacionarlo generosamente con el conocimiento y los estilos de otros países, sí, por supuesto, porque eso nos hace más conscientes de nuestra nacionalidad, pero que vamos a preferir esos libros en donde una niña va por el campo con una cesta de zarzamora. ¿Y dónde están las zarzamoras aquí? Aquí no hay zarzamora. Y que usan palabras y modismos y estilos de otros países. Está bien como referencia, pero no como libro principal. Así que yo termino diciéndoles que yo dejo como propuesta eso, en el entendido de que no son textos únicos, sino textos de acompañamiento y que todos los establecimientos educativos deberían tenerlos como de uso obligatorio y que luego se acompañaran con otros textos porque es necesario, se enriquece un libro junto a otro libro, se enriquece, pero deberíamos luchar porque estos libros lleguen a todos por igual o que sean usados por todos por igual, no solamente por las escuelas públicas y los colegios privados subsidiados por el Estado. Y otra cosa que debe ser también transversal en todo el sistema educativo es recordar, que tengo una reflexión que siempre hago, somos un país laico. Eso significa que nuestra educación tiene que ser laica y que los elementos religiosos deben ser divulgados como elementos culturales de la humanidad y simplemente así, y que en nuestra Constitución, al estar establecida la libertad de cultos, es tan válido ser ateo, agnóstico o profesar cualquier religión, y hay que enseñarles a los niños que si bien en otros países matan y persiguen por esas diferencias, en nuestro país no, en nuestro país conviven todas las personas tranquilamente, profesen o no cualquier religión. Eso también ha de ser transversal dentro de todos los libros. Y cuando les digan que estos libros ideologizan, díganle sí, ideologizan también las películas de Walt Disney, los cuentos de hadas, ideologizan no pensar, ideologizan todo tiene ideología, todo. Bueno, yo en esta semana pues hemos tenido muchos trabajos para homenajear a Galeano. Mañana tenemos un programa de la librería mediática en vivo para homenajear a quien está vivo, que es Galeano, de 9 a 10 de la mañana. Pero yo tengo que retirarme no porque sea una maleducada como el Premio Nobel de la Guerra en la Cumbre de Panamá, sino porque precisamente tengo una reunión ahora en el Centro Uruguayo porque el viernes 24 a las 9 de la noche se le va a hacer un gran homenaje a Eduardo Galeano por sus connacionales y bueno, yo tuve el honor de ser invitada a ese homenaje que no sé de qué se trata y me voy a enterar ahora, así que espero que esto que se ha estado registrando lo coloquen en la página porque yo quiero saber lo que ustedes están diciendo porque mientras más argumentos se tengan para defender la colección Bicentenario, pues con más fuerza la defenderemos. Dejo entonces esa propuesta de ampliar esta colección hacia todo el sistema educativo, de que de este encuentro salga una unidad de investigación especial para diseñar 3 libros para divulgar los movimientos básicos para primaria, secundaria y universidad del análisis crítico de medios y que inviten a la misión Leer y Escribir a compartir y al profesor Rod Medina con esa teoría que tiene de lecturizar la escuela. Creo que son aportes importantes para compartir y les dejo a ustedes pues esa sugerencia de que si quieren descargar los libros pues están en la página lalibreriamediática.com y aquí te dejo la invitación para que vayas a la librería mediática bañado o maquillado. Está bien.